En uno de los textos de Emerson que teníamos como lectura para el curso en la fecha de hoy, tenemos a un Emerson reflexionando a propósito de la época. Y no solo eso, sino que además es un Emerson que nos dice por qué es importante que eso se haga y por qué es importante que eso se haga con criterios, digamos, explicativos, filosóficos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, Habiendo dicho eso, digamos, Emerson tiene una metodología de trabajo en la cual no está haciendo referencia cada rato a la filosofía o algo así. De pronto lo hace, ¿verdad? De pronto por ahí hay un destello que dice filosofía, filosófico, lo que sea. Estos pensadores simplemente asumían el trabajo reflexivo y en función de asumir el trabajo reflexivo, simplemente iban introduciendo lo que tenían a bien introducir. Ahora, eh, ¿por qué nos sirve esto? Bueno, porque nos sirve para discutir, para presentar también la metodología con la cual basamos la oferta del curso. Esta metodología, quienes han llevado otros cursos conmigo, pues ya la conocerán por lo menos un poco, es la de la filosofía trabajando en función de problemas. Eh, Vamos a tratar de ver qué quiere decir eso. Y esto me parece es importante porque a partir de explicar eso, tiene uno necesariamente que por lo menos hacer una oferta de explicación a propósito de cómo es que se entiende el trabajo filosófico, cómo se entiende la filosofía como tal, y en función de eso, pues entonces también quedará en evidencia cuáles son los criterios mediante los cuales, por lo menos este profesor, interpreta los autores que estamos tratando en el curso y cómo a partir de eso, pues entonces tratamos de hacer un hilo conductor a los temas, a las preguntas, a todo lo que estamos haciendo acá. Entonces, empecemos por tratar de hablar de filosofía un poco, de filosofía en general y de cómo básicamente la filosofía orientada a problemas se convierte entonces en un punto de partida del curso, ¿verdad? Tendríamos que empezar por recordarnos, tendríamos que empezar por recordarnos las dificultades que nos surgen cada vez que nos preguntan qué es filosofía. ¿Verdad? Especialmente cuando uno está discutiendo o está hablando con personas que no son del área. Bueno, no, también es un apuro tratar de definir filosofía cuando uno está hablando con personas que son del área de la filosofía. Porque la filosofía no tiene una definición que sirva, digamos, de la misma manera en todas las propuestas filosóficas. Incluso no toda propuesta filosófica necesariamente se va a reconocer en la definición de filosofía que dé cualquier otra propuesta filosófica, ¿verdad? Por eso, por ahí decían que si uno le preguntara a alguien, qué sé yo, a uno de los filósofos de hace 25 siglos, a los presocráticos, sobre qué trabaja la filosofía, la respuesta que obtendríamos sería muy distinta. Así esa misma pregunta se la hacemos a alguien en el Renacimiento y esas dos, a su vez, serían diferentes a la respuesta que obtendríamos de alguien en la Ilustración, y todas empezarían a ser diferentes entre sí en relación con si le preguntamos eso a alguien que esté haciendo una propuesta filosófica en siglo XXI. Lo cual en el curso lo suscribimos porque es una manera, digamos, en la que entendemos realmente que la filosofía en general opera a partir de circunstancias que van cambiando y modificándose con el tiempo. Lo cual es cierto para cualquier otra área del pensamiento, pero es particularmente diferente en el sentido de que hay otras áreas de conocimiento o de la producción humana en las cuales la definición del área misma se mantiene más o menos homogénea, si bien podríamos decir transversalmente a toda la producción de esa área de conocimiento, aun cuando hubiera actualizaciones que ir haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, a partir del surgimiento de la biología,
que surge a partir, como una rama que se desprende de la filosofía. Ustedes recordarán de la filosofía natural, es que surge esto que llamamos ahora biología. A partir de la generación del área de conocimiento que se llama biología, su definición se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo. Aun cuando, obviamente, como les decía, ha habido que hacerles muchas actualizaciones. En 200 años, los productos filosóficos han cambiado lo suficiente como para empezar a no reconocer unos en relación con otros. ¿Ya? Es más, cosas que hasta hace 200, 300 años eran filosóficos, por decirlo así, hoy en día se reconocen como parte de otra área. Pongo el ejemplo de Newton. Cuando Newton presenta los Principia Mathematica, el texto, como todo, se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Y es un texto que a todas luces nosotros hoy reconocemos como uno de los textos más importantes o fundacionales de la física como ciencia natural. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas están a la base del problema, digamos, de definir filosofía, obviamente partiendo, claro está, de también la pretensión de definir una área como la filosofía a partir también del objeto al cual se dedica. No sé si tendrán alguna pregunta con esto que acabo de decir o si tendrán algo que quieran agregar a propósito de esto. Escucho. Profe, tal vez para acotar, buenas tardes. Hola, hola. Entiendo que de todo el saber que tenemos al día de hoy, eh, podríamos encontrar una base filosófica para cada una de las áreas de ciencia, por ejemplo. Sí, es un decir que la filosofía es la madre de las ciencias. O sea, vamos a ver, Aristóteles, que es reconocido como un filósofo, tiene tratados sobre reproducción de los animales, por ejemplo. Tiene tratados sobre astros, digamos. Sí, no, y bueno, y son entendidos como tratados, obviamente filosóficos, ¿verdad? Y sin embargo, como objeto, digamos, son objetos que hoy en día la filosofía no recurre a ellos, digamos, de primera mano, digamos, no es que alguien quiera hacer una tesis doctoral en filosofía sobre la manera en que podemos entender la manera en que la, los anillos de Saturno giran alrededor de Saturno, digamos. Sería extraño encontrar a alguien que encuentre una perspectiva filosófica para hablar de eso. Y sin embargo, hablar de los cuerpos celestes en la antigüedad era labor filosófica. Entonces sí, en ese sentido, efectivamente, hay, digámoslo así, una raigambre filosófica en las preocupaciones que nosotros llamaríamos ahora de ciencia, lo que en algún momento se llamó filosofía natural. Ahora, entonces, y por qué tenemos que hablar de esto en un curso de ética? Bueno, vamos a ver esto. La filosofía, al igual que otras áreas de pensamiento, recurre, o mejor dicho, tiene que ver con, particularmente, producir modelos representacionales del mundo. Por eso aquí puse modelos representacionales explicativos. Que los modelos sean representacionales y explicativos tiene que ver con que, bueno, sí, pues a la gente de filosofía le da por explicar cosas, explicar el funcionamiento, explicar cómo se pueden entender ciertas cosas, ¿verdad? Y para eso lo que se hace es que se construyen modelos que de alguna manera tratan de evidenciar qué es lo que está pasando ahí en aquello que queremos explicar, sea de fenómenos naturales o sea del ámbito de la actividad humana propiamente, ¿verdad? Precisamente, bueno, vamos a ver, me parece que todas estas tres están muy relacionadas entre sí, pero precisamente la filosofía tiene que ver con preguntar, responder y explicar. No importa a dónde queramos poner el énfasis, habrá quienes digan que la filosofía tendría que ver especialmente más con preguntar que con responder, que el valor está más en la pregunta que en la respuesta. Es una posibilidad. Habrá quien diga, bueno, que la labor filosófica es poner en conceptos el propio tiempo, que es una definición más contemporánea, ¿verdad? Con la cual también podríamos relacionarnos de alguna manera.
¿verdad? Y ese preguntar y responder, obviamente, está completamente inscrito en esa necesidad que tenemos de explicarnos el mundo y de ponerlo en una manera de funcionamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? El mundo, una vez que lo explicamos, ¿verdad? Una vez que lo entendemos, pues nos permite, pues, desenvolvernos en él, ¿verdad? Como les digo, esta es una labor no necesariamente filosófica. Entonces, obviamente la pregunta que uno se haría es, entonces, ¿qué diablos hace que algo sea filosófico? Eso lo vamos a ver en la próxima columna, en la columna de la derecha. El trabajo filosófico orientado a problemas también tiene que ver con que estos modelos representacionales explicativos no son, y no es buena idea, no es conveniente que se queden estancados ahí. ¿Verdad? Por eso las explicaciones que hacían los antiguos dieron paso a otras explicaciones que así poco a poco fueron dando pie a las explicaciones que tenemos hoy por diferentes líneas evolutivas, por diferentes encadenamientos, pero básicamente eso es lo que tiene que ver con nuestra manera de entender la filosofía hoy. Todo esto se hace también criticando esos modelos explicativos, esas preguntas, esas respuestas y esas explicaciones que han venido dándose a lo largo del tiempo. Humberto Eco lo decía interesantemente. Humberto Eco decía que si tomáramos a pies juntillas todo lo que han dicho quienes nos precedieron, sería para abochornarnos, decía él, ¿verdad? Porque quienes nos precedieron han dicho, entre otras cosas, muchas tonterías. Y tiene razón, creo, ¿verdad? Ahora, el punto es, el curso está planteado de manera tal que, bueno, está centrado en la figura de Thoreau, el que tenemos aquí a la derecha arriba, ¿verdad? Y a partir de ahí nos va a interesar ver qué está explicando Thoreau, qué está tratando de posicionar Thoreau como una manera de entender aquello con lo que se relaciona. Importantísimo, tratar de ingresar a los textos, bueno, en este caso, para hoy, leímos a Emerson, leímos a Poe y leímos, bueno, de Thoreau todavía no hemos leído nada, pero el punto es, importantísimo es situarse desde la acción de la lectura, situarse a partir de una proyección, que es, ¿cuáles son las preguntas que están en los textos que estamos leyendo? Ojo, estoy diciendo, ¿cuáles son las preguntas que están, no porque estén ahí evidenciadas, sino que a partir de lo que uno encuentra en el texto, uno puede básicamente decir, ah, caramba, ¿qué es lo que se está preguntando Emerson cuando escribe lo que escribe? ¿Qué se está preguntando Thoreau cuando escribe lo que escribe? Y ustedes notaron que los puse a leer un cuento. Y uno podría preguntarse, ¿qué diablos está pensando Poe cuando escribe lo que escribe en el cuento que escribió? O en los cuentos que escribió, ¿verdad? Y una labor filosófica tendría que ver con la capacidad también de ubicar esas preguntas. Y en función de las preguntas que uno puede proyectar en la lectura, entonces darle seguimiento también a cuáles son las respuestas y las explicaciones que ofrecen esos textos en función de los temas por los que se están preguntando y las propuestas explicativas que están dando. No sé si en el momento en que tuvieran algún otro comentario o alguna pregunta, nada más me dicen, ¿verdad? Y en ese sentido, también importante es nuestro posicionarnos desde ahora, ¿verdad? Desde nuestro ahora, por decirlo mejor, ¿verdad? Desde nosotros podríamos empezar a hacer ciertas preguntas. O sea, ¿por qué diablos un grupo de personas estamos leyendo desde Costa Rica en agosto del 2021 a estos autores del siglo XIX? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Todo eso son preguntas que también nos ayudan a posicionar también nuestra manera de explicar a estos autores, en este caso, y nuestra manera de explicar las explicaciones de ellos, nuestra manera de entender sus explicaciones, y, importantísimo, nuestra manera de criticar
sus explicaciones, sus preguntas, sus respuestas, y los modelos mediante los cuales explicaban la realidad. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe, bien, de momento bien. Bien, gracias. Ahora, en relación con a qué recurre la filosofía, ahí es a donde la parte metodológica operaría. Vamos a ver. Tendríamos que hablar de algo, digamos. Cuando yo les decía que la definición de otras áreas del quehacer humano tiende a mantenerse muchísimo más estable que la filosofía, especialmente si lo vemos en función de los objetos de estudio de esas otras áreas, si lo vemos a partir de a qué se dedican esas otras áreas, es precisamente porque sus problemas, de alguna manera, desde su metodología, están también estrictamente definidos. Voy a tratar de poner un poco esto en perspectiva, hablando de por qué de Aristóteles seguimos diciendo que es un filósofo y no, por ejemplo, un científico naturalista, por así decirlo. Entre otras cosas, Aristóteles recurrió a herramientas que, condicionadas por su época y por los conocimientos a los que tenía acceso, lo excluyen de poder ser llamado científico. Esto, si entendemos ciencia, como el método explicativo que surge a partir de la modernidad, una vez que también alcanzamos ciertas posibilidades explicativas de ciertos fenómenos naturales a partir de también una metodología que está completamente determinada dentro del quehacer científico. Ojo, con esto, el llamar o excluir a una explicación de como científica o como no científica o excluirla de la ciencia, eso en este momento no lo carguemos, no lo carguemos valorativamente. Habrá habrá para quienes que algo se ha llamado ciencia es algo positivo, habrá para quienes que algo se ha llamado científico es también un problema. De la misma manera con la filosofía, ¿verdad? Habrá para quienes la labor filosófica en sí misma es problemática. Habrá quienes saquemos pecho, ¿no? Estamos haciendo un tipo de reflexión que es de índole filosófica y eso también dependerá también del contenido valorativo que hay detrás de cómo ingresamos, de cómo tenemos acceso también a estas discusiones. Pero el punto es el siguiente. La filosofía, desde el punto de vista de los problemas o de los objetos de estudio, es también sumamente dúctil, es también muy versátil y muy variada en sus pretensiones. Por ejemplo, o sea, vamos a ver, incluso de manera general, cuando pensamos de que la filosofía la podemos seguir definiendo etimológicamente como el amor por el conocimiento, por la sabiduría, etcétera, etcétera, eso nos compromete con un montón de cosas que incluso no reconocemos hoy como filosóficas, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema en filosofía. Y lo digo como un problema en el sentido de que una vez que uno quiere definir qué es lo que entiende por filosofía, ya sea en relación con una declaración descriptiva de qué es el quehacer o a partir de una descripción metodológica de cómo es que eso se construye, bueno, pues tenemos que pensarnos bien cuáles son las cosas que queremos incluir en la labor filosófica y por qué. Porque el problema filosófico no es un problema ya determinado de suyo. Y esto a mí me encanta en el sentido de que realmente en filosofía hacemos un objeto de estudio y en ese sentido un problema, y aquí por problema estoy hablando de, en este momento estoy hablando de una inquietud investigativa que surge a partir de tratar de explicar algo. En filosofía hacemos problemas u objetos de estudio de cualquier cosa y en cualquier momento. Ya, vamos a ver, el punto es que, y en ese sentido, vean qué interesante que a partir de esto lo que se sigue es que una definición posible de filosofía
y una delimitación posible del ámbito del quehacer filosófico deriva también de la perspectiva con la cual ingresamos a las cosas que queremos explicar. Y por eso es que tenemos filosofía de tantas cosas. Filosofía propiamente en la explicación que hacemos en ciertos ámbitos, en ética, en metafísica, en lógica, en filosofía política, etcétera, etcétera. En filosofía práctica, que es el área de este curso. O también podemos hacer filosofía de otras áreas que son completamente diferentes de nosotros con todo derecho. Podemos hacer filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, filosofía de la física, filosofía de las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que no haya de suyo un objeto filosófico o un objeto que de suyo sea filosófico, por un lado, hace que tengamos que darnos esa labor, pero por otro lado nos presta un gran servicio, que es que nos permite entonces referirnos casi que prácticamente a cualquier cosa con una perspectiva filosófica. Entonces, primera hipótesis fuerte de trabajo en esta manera de entender la filosofía, la perspectiva y las herramientas teóricas que tenemos en filosofía nos permiten ingresar a los problemas y convertirlos en filosóficos. No es el problema el que es filosófico, es el abordaje que hacemos de un problema. ¿Se entiende? ¿Qué tan cómodos o qué tan cómodas quedan con esta explicación? ¿Qué objeciones pondrían o qué? ¿O los convencí? No sé. Es pregunta. No, bastante convencido, profe, la verdad es que sí, como que sí, recapitulo todo muy bien. Profe, Sí, adelante. perdón ahí si se escucha de fondo la lluvia, no sé si compite mucho conmigo. No, Eh, no se escucha, de hecho. Adelante. Profe, para ver si le entiendo la idea, digamos, tenemos en este caso a Thoreau que tiene propuestas o nos comparte en sus escritos sus puntos de vista. Entonces, cuando usted nos dice que nosotros podemos primero cuestionar, ¿verdad? A través de una pregunta hacemos o encontramos un problema. Este, Tomamos tal vez una arista de eso que propone el autor y le damos énfasis para poder enriquecer esa respuesta. No sé si estoy interpretando bien. Podría ser una opción de esta forma. Sí, el punto es, yo aquí lo que les estoy ofreciendo es una metodología que es a partir de la perspectiva de ingreso que convierte eso a lo que nos referimos en filosófico. Por eso es que a Thoreau habrá que leerlo. A Thoreau habrá que leerlo como si estuviéramos abriendo una caja de herramientas. Ese es el punto, Iván. Una vez que vemos qué es lo que reflexiona Thoreau sobre qué diablos es lo que está hablando, entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿cuáles de los conceptos, de las categorías, de las explicaciones, de las ideas que está planteando Thoreau son aplicables, en qué contextos y cómo puede dialogar eso con mi contexto, con cómo eventualmente yo puedo tomar herramientas de la caja, de esa caja que llamamos los textos de Thoreau y echarlos a mi caja de herramientas personales, filosóficas, como para a partir de ahí tener elementos de juicio para ir por ahí, por el mundo, explicando cosas, preguntándome cosas, criticando cosas. Más o menos, Iván. Sí, profe, básicamente es como lo que uno va construyendo en la vida conforme va sumando años, ¿verdad? Tenemos una identidad y vamos haciendo una selección de lo que para mí representa relevante y ahí vamos mostrando quiénes somos y también cómo pensamos. Lo veo como de forma más práctica que teórica. Digamos, estoy tratando de empatarlo con un estilo de vida de cada quien, más o menos. En el caso de la filosofía práctica, eso es así. Voy a poner dos ejemplos y los dos ejemplos tienen que ver con la historia de vida, con ese desorden que yo llamo vida, ¿no? El punto es este. Eh, por ejemplo, Iván, vos me dijiste hoy hace 8, compartiste acá en clase que vos sos del área de ciencias económicas. Sí, señor. Bueno, yo también empecé en el área de ciencias económicas antes de empezar filosofía. El punto es, hay un concepto en economía que es muy bonito, que es el concepto de costo de oportunidad. Y lo explico rápidamente porque de repente le sirve. El costo de oportunidad es básicamente la mejor opción
que uno rechaza una vez que toma la decisión de dedicarse a algo. Por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes en este momento, si dependiera de ustedes el uso de su tiempo, si dependiera de ustedes la elección de con qué comprometen su horario, ¿qué estarían haciendo en este momento? Digamos, partiendo del hecho de que, bueno, están en una clase o cosas así por el estilo, pero el punto es, si yo les dijera a ustedes, qué es lo que ustedes quisieran estar haciendo en este momento si su tiempo dependiera, voy a decirlo exageradamente, voy a ponerme hiperbólico, digamos, si el tiempo dependiera realmente de ustedes, ¿qué estarían haciendo? Vaya y pase que ustedes dirían, yo andaría buscando así a toda costa un curso sobre Henry David Thoreau para matricularlo y meterlo en este horario. Pero habrá quienes me dirían, no, profe, ya, vamos a ver, a mí me gusta mucho el alpinismo. Y si yo no dependiera de tener que, si mi tiempo no dependiera de tener que buscar un horario en el cual matricular los cursos del semestre, yo estaría, no sé, haciendo alpinismo. Bueno, con estas lluvias es un poco raro, ¿verdad? Que alguien se quiera ir a subir rocas o algo así por el estilo, pero alguien dirá, no, profe, yo estaría leyendo. A mí me gusta la literatura. No, profesor, yo soy de música, a mí me gustaría estar. Eso que ustedes estarían haciendo, si no fuera porque están ya comprometidos en estar aquí, en esta clase, eso es lo que en economía se llama costo de oportunidad. Bueno, pues esa es una categoría que a mí filosóficamente me ha servido cuando hablo de Thoreau, y van a ver que la vamos a aplicar. El punto es que Thoreau definiría la importancia de pensar qué es lo que queremos hacer, y en función de eso, preguntarnos también qué diablos estamos haciendo cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, ¿por qué diablos están ustedes en un curso en este momento, un lunes a las 4:33 de la tarde? O sea, la pregunta es, ¿tendrían ustedes algo mejor que hacer que un curso de ética en la escuela de filosofía? O algo, no sé, tal vez no mejor, ¿ya? Sino tal vez más atractivo. Tal vez no algo más atractivo o mejor, sino simplemente algo a lo que ustedes podrían querer dedicarse de una manera este, dedicarse más, digamos, que a un curso universitario. Ese sería el primer ejemplo. ¿Y en qué consiste? En que, Iván, yo de economía me traje esa herramienta de la categoría de condición de costo de oportunidad. ¿Ya? Y me sirve para hacer ciertas reflexiones con Thoreau, por ejemplo, o en los cursos de filosofía práctica. El segundo ejemplo que tiene que ver con cómo es que el trabajo filosófico, metodológicamente, es el que define sobre qué estamos hablando, lo quiero traer desde música. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se meten, no sé, una obra que les recomiendo que analicen es La flauta mágica de Mozart. Como y esto lo digo para ambientar una época, ¿verdad? La flauta mágica es una obra que ustedes sí, habla de Papageno y la reina de la noche y Zoroastro y todo esto, ¿verdad? Y la lucha del bien y del mal y todo lo que ustedes quieran en el argumento de la obra. Ahora, si como les decía anteriormente, ustedes tratan de ver cuáles son las preguntas que se está haciendo Mozart a la hora de presentarnos lo que nos presenta en la obra, ustedes se van a dar cuenta de que así, pero atravesando toda la obra, lo que hay es un montón de supuestos que tienen que ver con el proceso de ilustración de la modernidad tardía. ¿Por qué? Por todo el simbolismo de la luz, de la oscuridad, del conocimiento, del bien, del mal, de la trayectoria, de la teleología, de la tensión que hay entre los personajes, ¿verdad? Todo eso, a todo eso lo atraviesa una pretensión explicativa del mundo que tiene que ver con valores muy ilustrados. Y en ese sentido, uno termina escuchando una ópera y dándole seguimiento a una historia que, bueno, uno la puede dejar simplemente en el nivel del relato que está ahí en la ópera, pero si uno agarra toma ciertas herramientas filosóficas y las aplica en el argumento de la flauta mágica, ¡pum! Florece completamente otra historia, otra manera de ver una ópera que ya de suyo es buena, ¿no? Pero se puede convertir en un objeto de reflexión filosófica y a partir de ahí incluso puede ser un pivote para explicar filosóficamente la época, el autor, el contexto de Mozart, por ejemplo.
¿ya? Y entonces ahí es donde les digo que lo bueno del trabajo del filosófico orientado a problemas es que a partir de algo como la flauta mágica, uno puede ingresar a la época desde la flauta mágica para terminar hablando de ilustración, de epistemología, incluso de ética y de política en el contexto. Eso es básicamente lo que queremos hacer en el curso tal como está planteado. Habiendo dicho eso, la filosofía no renuncia a temas, ¿verdad? Habrá temas a los que por la perspectiva filosófica que se tiene, pues son de menor importancia para una explicación en un momento determinado. Por ejemplo, si yo me dedico a la filosofía del lenguaje, puede que no me interese clarificar históricamente qué es lo que están haciendo los ilustrados, no sé, los ilustrados franceses en la época de Emerson, ¿ya? En el sentido político y ético. Me interesaría tal vez qué es lo que están haciendo filósofos del lenguaje, qué es lo que está haciendo la filosofía del lenguaje en esa época en Europa o en el mismo Estados Unidos, ¿verdad? La perspectiva es distinta, pero de suyo no hay un renunciar a objeto alguno en la filosofía. ¿Por qué? Porque esa noción de objeto o problema de estudio se mantiene completamente abierta. Y la filosofía que trabaja orientada a problemas, que insisto, es la premisa del curso, lo que hace es que va y busca problemas y objetos de estudio en aquello en lo que se está fijando. En nuestra perspectiva, digamos, nos estamos fijando en ciertos parámetros, ciertos márgenes, ciertas delimitaciones. Siglo XIX, Estados Unidos, los autores del trascendentalismo norteamericano, las relaciones que tienen con otros autores, en este caso especialmente ingleses, ¿ya? Europeos, ingleses y alemanes más bien, ¿verdad? Y ya todo eso empieza a darle contenido a las preguntas, a las explicaciones, a las respuestas que damos y a la crítica que le podemos hacer a cada una de estas cosas. Eso es más o menos lo que se entendería en la propuesta del curso como trabajar orientadamente a problemas, no sé. Esto lo quería explicar simplemente, o lo quería dejar presentado para que quede entonces más o menos, para que quede clara más o menos cuál sería la manera de leer también la selección de textos que vamos haciendo y la revisión de los textos que iremos haciendo a lo largo del semestre. ¿Alguna pregunta o alguna duda, algún comentario? Como dicen ustedes ahora, ¿todo bien?